Feliz día, mi nombre es José Daniel López Medina, soy estudiante de Derecho de tercer año de la sección SP01 y bueno, mi presentación es de el origen del derecho del trabajo, del derecho al trabajo. Bueno, a continuación, la evolución del concepto del derecho laboral. Bueno, como podemos identificar, lo que es mencionado dentro del laboral es el trabajo. Y cuando hablamos sobre sobre lo que es el tema, que es el trabajo como derecho, se puede decir, es muy común que hoy en día el trabajo sea mencionado como un derecho. Pero como muy bien lo dice el concepto, del hombre objeto al sujeto de derecho. El trabajo no siempre fue un derecho. En la Edad Media antigua era una carga para los esclavos. En la Edad Media, prácticamente antes no era como el trabajo, no era un derecho. Simplemente los derechos se requerían mayormente en la ganancia, pero lo que era el trabajo mayormente era una esclavitud, de lo cual ya nosotros sabemos que no es un derecho común. El trabajo no era un derecho en aquel entonces porque los derechos los obtenía, que eran las ganancias, los frutos del trabajo los obtenían los jefes, quienes daban frente a lo que era el capital, al resultado del trabajo. Por lo tanto, los verdaderos derechos eran para quienes se cumplían el derecho, era para quienes cumplían los que obtenían las ganancias del trabajo, o sea, de la esclavitud. A continuación, la OIT y la naturaleza del derecho laboral. La OIT no es solamente una organización que se interesa en los derechos de los trabajadores o en la conciencia laboral del mundo, sino que su estructura prácticamente está formada por gobierno, patrono, trabajador y en el que busca trabajo decente. Pero no solamente eso, o sea, cuando hablamos de la decencia o de la integridad del trabajo, debemos hacer cumplir lo que son los derechos laborales para para poder garantizar un trabajo conforme a la situación económica de cada quien. Entonces, dentro del análisis de la naturaleza jurídica, el derecho laboral es autónomo y de orden público. Esto significa que el Estado interviene en la voluntad de las partes. No importa si un trabajador firma o acepta ganar menos del sueldo mínimo. Ese pacto es nulo porque el derecho protege la debilidad jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay debilidad jurídica podemos decir que la naturaleza del derecho laboral es primero autónomo y muy formal. ¿Por qué autónomo? ¿Por qué directo? ¿Por qué formal? Porque siempre va a tener un solo objetivo sin importar que hayan otras cosas que intervengan, al menos que sea dentro del marco jurídico o en el ámbito legal, o sea, que haya una ley que intervenga en la situación de la garantización de un buen trabajo, del cumplimiento de los derechos laborales. Bueno, el blindaje del trabajador, principios de interpretación. Cuando hablamos de blindaje podemos decir la forma de protegerse del trabajador, y los principios de interpretación pueden ser herramientas esenciales para la protección del trabajador. Entre ellos están las normas más favorables y la prescripción. Las normas más favorables se encargan simplemente, en pocas palabras, en que la mayor jerarquía la tiene la que más dé beneficio. Por ejemplo, como dice el ejemplo, si la Constitución dice una cosa y el contrato colectivo otra que es mejor, se aplica el contrato. Aquí la jerarquía cede ante el beneficio, o sea, que si el contrato tiene mayores beneficios
Para el trabajador, entonces lo más conveniente es entregarle la jerarquía total a quien más le está dando beneficio al trabajador. Y en la prescripción simplemente es una herramienta de paz jurídica. El derecho castiga la negligencia del trabajador que no reclama a tiempo. Cuando hablamos que los sujetos, ¿quién es quién? Simplemente quién es quién se denomina a través de su responsabilidad. Prácticamente cuando hablamos del trabajador, el trabajador tiene el compromiso total o se define porque le trabaja a alguien más, o sea, a un dueño, a un jefe o a una empresa, que la empresa vendría siendo otro sujeto con responsabilidad laboral en el cumplimiento de los derechos laborales de cada quien, de cada uno de los sujetos trabajadores. Gracias por su atención. Esta es mi presentación. Muchas gracias.